Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 8, verso 31 al 33. Ya está. Estamos en Marcos capítulo 8, verso 31 al 33. Hermanos, vamos a leer directamente el verso y quiero primeramente presentarles el título del día de hoy, que es Sometiéndonos a los planes del soberano. Sometiéndonos a los planes del soberano. En el contexto, ¿qué es lo que estábamos viendo? Bueno, en los versículos anteriores vemos una declaración muy hermosa, muy gloriosa por parte de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, mucha gente se andaba preguntando, diciendo, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es esta persona que tenemos enfrente que hace milagros, que hace prodigios, que simplemente es alguien fuera de serie? Le pregunta a sus discípulos le dicen, bueno, hay rumores que dicen que tú eres Juan de Bautista, hay rumores que dicen que tú eres Elías, hay otros que dicen que tú eres alguno de los profetas. Vamos a Mateo, específicamente Jeremías. Y en eso nuestro Señor Jesucristo les pregunta a los apóstoles, ¿y quiénes creen que son ustedes? ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Les hace esa pregunta directa a los apóstoles, y los apóstoles dicen, o más bien Pedro dice, en nombre de los apóstoles, creemos que eres el Cristo. Es una declaración gloriosa. ¿Por qué? Porque por primera vez vemos en todo el Evangelio de Marcos que se dice exactamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice exactamente quién es nuestro Maestro. Ahora, entonces estamos en Marcos capítulo 8, verso 31 al 33 y quiero que tengan en mente este contexto. Los discípulos ya sabían quién era el Cristo. Los discípulos sabían a quién tenían enfrente, a Jesús. Entonces viene esto. Marcos capítulo 8, verso 31 al 33 dice lo siguiente. Y comenzó, a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahí nos vamos a detener. Miren, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos el desagrado de Jesús al no aceptar su voluntad. Veremos el desagrado de Jesús al no aceptar su voluntad. Y les presento el bosquejo rápidamente. Punto número 1. Jesús habla de sus padecimientos, verso 31. Punto número 1. Jesús habla de sus padecimientos, verso 31. Punto número 2. Pedro reprende a Jesús, verso 32. Punto número 2. Pedro reprende a Jesús, punto número 2, verso 32. Y por último, punto número 3, Jesús coloca nuestra mirada en la eternidad, verso 33. Jesús coloca nuestra mirada en la eternidad, verso 33. Entonces, ya teniendo un poco el contexto, vamos a ir directo al punto número 1, verso 31, y vean cómo dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 8, verso 31, dice así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo quiero que vean esto, hermanos. Dice la primera frase, y comenzó a enseñarles, aquí, y comenzó a enseñarles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esta frase, hermanos, simplemente nos muestra que ahora los apóstoles van a comenzar con una nueva instrucción. Ahora los apóstoles van a tener una nueva enseñanza. ¿Cuál es esta nueva enseñanza? ¿Cuál es este nuevo tema? Que los apóstoles de a partir de aquí, del capítulo 8 en adelante, van a estar escuchando por parte de su maestro constantemente. Escucha, esta es la enseñanza. Los padecimientos, el rechazo, la muerte y la resurrección del Mesías.
Nuestro Señor Jesucristo a partir de aquí los va a estar preparando a los apóstoles para lo que va a venir. Perfecto, dice el Señor Jesucristo. Ustedes ya saben que yo soy el Cristo. Ustedes ya saben que yo soy el ungido de Dios, el Mesías. Ahora falta lo siguiente. Los voy a ir preparando. ¿Por qué? Porque yo voy a sufrir, yo voy a morir. Y también les dice, yo voy a resucitar. Los está preparando para aquel día que todos conocemos muy bien. Aquel día donde nuestro Señor Jesucristo se entregó por todos nosotros, los hijos de Dios, los escogidos. Pero nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo, y comenzó ¿qué? A enseñarles. Ahora, vean cómo continúa en el primer punto, que era que necesario al Hijo del Hombre padecer. Ese es el primer punto, que era necesario al Hijo del Hombre padecer. Yo quiero que notemos dos palabras aquí, hermanos, que son sumamente importantes. Bueno, ya están en las diapositivas. Primeramente, la palabra necesario. La segunda palabra que vamos a estar viendo es padecer. ¿Por qué las recalco? Porque es necesario que entendamos estas palabras para poder entender un poco mejor el texto y la idea principal que nuestro Señor Jesucristo le quería transmitir a sus apóstoles. Primeramente, la palabra necesario viene de la palabra griega dei. La palabra griega dei, que en su significado quiere decir deber, obligar o también necesario. Deber, obligar o necesario. Ahora, ¿qué implica esta palabra? Tiene la implicación de un acontecimiento inevitablemente determinado por circunstancias previas. Un acontecimiento inevitablemente determinado por circunstancias previas. En este caso, era un plan de Dios que nuestro Señor Jesucristo pasara esto. Era necesario, o sea, por mandato divino, era menester, era una obligación que nuestro Jesucristo pasara, ¿qué? Dice el texto, padecimientos. Allá está subrayado. Ahora, la segunda palabra, escuchen. La segunda palabra, padecer, viene de la palabra griega pasco. Pasco es la palabra griega. ¿Qué significa? Escucha, padecer quiere significar sufrir, soportar, sobrellevar, pasar por una experiencia. Pero escucha, tiene este sentido. Pasar un acontecimiento que lleva a experimentar dolor o daño, ya sea físico o mental. Eso quiere decir esta palabra, padecer. Una experiencia que lleva a experimentar dolor físico, daño también mental. Entonces, por lo tanto, vean cómo diría el texto. El texto diría, este es en el verso 31, Marcos 8, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Así dice nuestra Reina Valera, ¿no? Pero vean cómo también se podría traducir este texto ahora entendiendo estas palabras. Se podría traducir de la siguiente manera. Y comenzó a enseñarles, ¿quién? Jesús, después del entendimiento que él era el Cristo, y comenzó a enseñarles que era el deber divino del Hijo del Hombre soportar sufrimientos, experimentando daño, dolor físico y mental en el proceso. Esa sería otra traducción, ya teniendo en mente todo esto. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que entender esta idea del maestro. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, yo voy a pasar por mucho dolor. En pocas palabras, ya le estoy resumiendo toda esta traducción que tuve que hacer. O sea, en pocas palabras, voy a padecer mucho dolor, dice el Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde encontramos esta misma idea en las Escrituras? Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. Obviamente, esta idea para los apóstoles, mientras el Señor Jesucristo se las estaba dando, era nueva para ellos, pero posteriormente se deja establecido en las Escrituras sobre los padecimientos físicos de Jesús. Y nosotros podemos verlo por medio, por supuesto, de la palabra de Dios. Vean lo que dice Pedro primero en una de sus cartas. Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1. Nos vamos a quedar solamente en la primera parte. Vean. Puesto que Cristo, o sea Jesús, ha que padecido, ¿por quién? Por
nosotros, ¿en dónde? En la carne. Padecimientos físicos, extremos, también mentales, dolor físico. Esto apunta a Pedro. Ahora, Pedro cuando se presentó, cuando fue el día de Pentecostés y se presentó ante los 5,000 judíos, Hechos capítulo 3, verso 18. También habla de estos padecimientos, que obviamente no solamente los vio porque fue testigo de la crucifixión, sino también anteriormente nuestro Señor Jesucristo le había hablado de estos padecimientos. Hechos capítulo 3, verso 18, vean lo que dice, pero Dios, esto es importante, pero Dios, ¿por qué? Porque sí, ¿quién mató a nuestro Señor Jesucristo humanamente? Pues lo mató el Imperio Romano, porque Pilatos no hizo nada, era el gobernante. ¿Quién lo mató? Bueno, los judíos, porque pidieron que él fuera crucificado y que soltaran a Barrabás junto con todos los religiosos. Pero ¿quién armó todo esto? Dios. Dios armó todo esto. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Marcos 8:31. Por boca de todos sus profetas, también en el Antiguo Testamento, escucha, que su Cristo, o sea Jesús, había de qué padecer. Ahí está. Ahora tú me dices, bueno, todos los profetas dijeron que Jesucristo iba a padecer. Muéstrame un verso del Antiguo Testamento donde realmente muestra los padecimientos de Jesucristo. Hay uno que ya hemos predicado en los Salmos, Salmo 22, que es muy, pero muy gráfico, donde podemos ver los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Salmo 22, verso 14 al 17. Recuerden, los salmistas que fueron inspirados para escribir los 150 salmos que tenemos en la Biblia, no solamente eran grandes músicos, también eran profetas de Dios. Entonces, el Espíritu Santo les reveló a ellos cosas que iban a acontecer en un futuro, en este caso, el padecimiento del Cristo. Vean lo que dice Salmo capítulo 22, verso 14 al 17, y vamos a ir viendo cada uno de los padecimientos que describe este Salmo, padecimientos físicos, por supuesto. Vean lo que dice Salmo capítulo 22, verso 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. He sido derramado como aguas, y todos que mis huesos se descoyuntaron, padecimientos físicos. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, un dolor profundo. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en donde mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis huesos, o sea, atravesaron, horadaron mis manos y mis pies fueron atravesadas. Después que dice, contar, ¿qué puede? Todos mis huesos. O sea, eran tantos los desgarres de la piel de Jesús que él podía ver sus huesos mientras estaba crucificado. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Detengámonos ahí. ¿Ven los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y por revelación de nuestro Señor Jesús a sus apóstoles, vemos que él iba a padecer. Era inevitable. Pero los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo no solamente fueron físicos, él también iba a padecer de otra manera. ¿Cómo? Por un rechazo hostil de quienes, de los líderes religiosos de la época. Regresémonos a Marcos capítulo 8, verso 31. Les puse todo el texto completo para que tengan la idea en sus mentes. Vean lo que dice Marcos capítulo 8, verso 31. Vamos a leerlo desde el principio. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre que padecer mucho, ya vimos esa parte, y ser que desechado por, aquí nos dice las personas, los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas. En pocas palabras, ¿quiénes eran todas estas personas? Todas estas personas eran la mayor jerarquía política y religiosa del tiempo de Jesús, que gobernaba toda Judea y parte de Samaria. Estas personas eran los encargados de enseñar la palabra de Dios y enseñar cómo vivir esa palabra de Dios, ya lo dije, en el territorio palestino.
Y en vez que estos hombres imitaran a Juan el Bautista, ¿qué hizo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo? ¿Acaso no dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En lugar de que estos hombres religiosos lo imitaran, estos hombres religiosos, dice la misma palabra de Dios, que desecharon a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús, profetizando, me van a desechar. Ahora, vamos a analizar esta palabra. La palabra desechado proviene de la palabra griega apodokimazo, y significa esta palabra reprobado, rechazado, considerado como indigno o inconveniente. Se puede significar esta palabra. Ahora, ¿qué sentido tiene esta palabra apodokimazo? Ser considerado malo, incorrecto o inadecuado. O sea, es una cosa, una persona que tú la quieres hacer a un lado, porque es inadecuada, es mala, es incorrecta, la desechas, la haces a un lado. Bueno, ante los ojos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, Jesucristo era un simple hijo de una mujer llamada María, que ella decía que había sido concebida por Dios. Lo investigaron y dijeron que aquella persona que lo adoptó era un hombre carpintero, artesano, albañil que se llamaba José. Y por si fuera poco, este hombre Jesús no tenía renombre, sino que venía de la ciudad más insignificante de toda Palestina, llamada Nazaret. Venía de Nazaret. De hecho, uno de los apóstoles dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Bueno, esta era la forma en la cual veían a nuestro Señor Jesucristo. Lo veían inadecuado. No lo veían correcto que Él fuera el Cristo. No veían bien que Él se proclamara el Cristo. Ahora, solamente los ancianos, los líderes religiosos de la época, desechaban a Jesús por verlo incorrecto. No. También sus amigos, familiares y conocidos menospreciaban a Jesús. Vayan conmigo a Marcos capítulo 6, verso 1 al 4. Ya lo vimos. Marcos capítulo 6, verso 1 al 4. Marcos capítulo 6, verso 1 y 4. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, a Nazaret. Bueno, recuerden, esto ya lo vimos en la predicación. Él se crió en Nazaret, pero nació en Belén. Pero cuando se refiere a su tierra, pues en la tierra donde Jesucristo pasó la mayoría de sus años, o sea, en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? A su tierra, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por su mano son hechos? Escucha, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Recuerden que Nazaret era la tierra natal de María y de José. Entonces, aquí estaban sus familiares, sus amigos, ¿y qué hicieron con Jesús? Lo empezaron a menospreciar. Oye, ¿cómo habla bien Jesús? ¿De dónde tiene este conocimiento de las Escrituras? De hecho, si tú vas a Lucas 4, son las mismas palabras cuando él se proclama también que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en él. Y todos murmuraban y todos decían, pero te conocemos, Jesús. Tú no eres más que un simple carpintero que a veces te dedica al albañil. ¿Quién eres tú? Por eso nuestro Señor Jesucristo en el verso 4 termina diciendo que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Porque los menospreciaban sus mismos familiares, sus mismos amigos, sus mismos conocidos. Ellos seguían viendo a Jesucristo, igual que los líderes religiosos, como alguien indigno para el cargo que él decía que iba a tener. Indigno para el llamado que él decía que iba a tener. Ahora, ¿hasta dónde se estaban calentando las cosas entre Jesús y los líderes religiosos? ¿Hasta dónde menospreciaban a Jesús? Que por cierto, antes de ver el siguiente versículo, tengo que decir una cosa. Ya hemos visto a través de los estudios, a través de las predicaciones, que nuestro Señor Jesucristo no era menospreciado
porque no tenían las credenciales de los milagros, la predicación de la presencia del Mesías, porque todos veían que realmente en Jesucristo se cumplían las profecías de que Él tenía que hacer milagros sobresalientes. Por eso, en los versos anteriores que vimos, que decían, ¿acaso tú eres Elías? Porque Elías hizo muchos milagros. Entonces, ¿por qué era menospreciado por los líderes religiosos? Porque Jesucristo no se amoldaba a las enseñanzas y tradiciones que estos hombres practicaban. Así de simple. Por eso era desechado. Porque no cumplía con los estándares humanos que la gente tenía en el Mesías. Ahora, vayan conmigo a Juan capítulo 8, verso 39 al 41. Vean. Vean qué tan acalorado era el desprecio de los líderes religiosos a Jesús. Vean lo que dice. Juan capítulo 8, verso 39 al 41. Dice así la palabra de Dios. Aquí Jesucristo ya les había dicho hijos del diablo a los líderes religiosos. Ahora vean, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora, escucha, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahora verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, ya les había dicho su padre el diablo. Entonces, vean cómo le contestan a Jesús. Entonces le dijeron los religiosos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Perdóname, pero esta es una ofensa muy grande ante Jesús. No solamente querían matar a nuestro Señor, sino que ahora ya lo estaban ofendiendo y se estaban metiendo ahora con María. Obviamente después de esta discusión Jesucristo les responde mucho más fuerte. Pero ¿cómo veían a Jesús? Como un hijo de fornicación, como alguien que había nacido fuera del matrimonio. Nosotros en el español tenemos, cuando un hijo es nacido fuera del matrimonio, se le dice bastardo. Esto le estaban diciendo a Jesús, tú eres un bastardo. Tú eres uno nacido fuera de matrimonio. Bien, conocemos a José, entendemos que en su línea está el rey David, que José viene del rey David, pero tú, Jesús, eres un bastardo. Vean lo que le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Duras palabras. Así estaba el pleito entre Jesucristo y los líderes religiosos, humillándolo y queriéndolo matar. Y si juntamos esto con los suyos, ¿qué dice Juan 1:11? Yo se lo leo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así fue, hermanos. Así fue. No le recibieron. Fíjense qué triste fue todo esto, hermanos. Los líderes religiosos de la época de Jesús se prepararon en cuerpo y alma para aprender las escrituras, se prepararon en cuerpo y alma para ver las señales del Mesías, se prepararon, según ellos, en cuerpo y alma para recibir el reino de Dios, y cuando el reino de Dios vino, no lo vieron, lo desecharon, no estuvieron al pendiente. Dijeron, tú no puedes ser el Cristo. A mis ojos te desecho, tú no eres digno. Aguas, hermanos, aguas. Porque podemos caer en el mismo problema que cayeron los líderes religiosos. Porque tú igual que ellos se supone que estás esperando a Cristo. Tú igual que ellos se supone que te estás educando en la palabra de Dios para identificar las señales del reino venidero. Tú igual que ellos se supone que estás adorando a Dios con tu vida. Pero ellos ¿qué hicieron? Se les puso Cristo enfrente y lo desecharon. ¿Por qué? Porque no le convenían tener este hombre que les decía que todo lo que estaban viviendo estaba mal. Porque su vida estaba llena de tradiciones y no de la palabra de Dios. ¿Cómo nuestro Señor nos compara si somos semejantes a estos hombres religiosos? ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? ¿De las 10 vírgenes? Eran 10 vírgenes, 5 tenían aceite, otras 5 no se prepararon, 5 entraron a las bodas cuando llegó el esposo, y las otras 5 por no estar preparadas, como estos hombres religiosos, ¿qué les pasó a ellas? Se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Así de simple, tú puedes ser una de estas 5 vírgenes. Te puedes quedar afuera del reino de Dios. Oye, Sergio, ¿no habías dicho y no dice la palabra de Dios que nadie puede perder la salvación y por lo tanto yo no me puedo quedar afuera?
Yo digo amén a eso, nadie puede perder su salvación. Pero si tú quedas afuera, es que nunca fuiste salvo. Eso es terrible. Entonces, ¿estos líderes religiosos amaban al Señor? No, no la amaban. Estos líderes religiosos solamente estaban perdiendo el tiempo estudiando las Escrituras para obtener fama, para ser reconocidos, pero no para adorar a Dios y enseñar a la gente a vivir a la luz de la palabra. Y tú puedes ser igual. Tu lámpara puede alumbrar en las calles. Tu lámpara a lo mejor hasta alumbra a tu familia, pero no vas a entrar. No vas a entrar. Si no estás preparado para recibir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, santidad, santidad, santidad. Vida bíblica en práctica. Esa es la santidad. Así de simple. Ahora, vayamos al siguiente punto. Todavía estamos en Marcos capítulo 8, verso 31 y vean, ya hemos visto mucho. Vean lo que dice Marcos capítulo 8, verso 31. Lo leo desde el principio. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre que padecer mucho y ser desechado por quienes, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Aquí está la siguiente enseñanza. Y ser ¿qué? Muerto. Ahí está. Nada más nos vamos a quedar en muerto. Hermanos, por si fuera poco el sufrimiento físico, emocional de Jesús, por si fuera poco ser desechado por los suyos, por aquellas personas que se supone estaban esperando al Mesías, ahora nuestro Señor Jesucristo le revela a sus discípulos, porque recuerden, le está hablando a sus discípulos, a los 12, que Él tenía que morir. Ahora, para nosotros, que ya tenemos la revelación completa, que ha pasado 2000 años desde estas palabras, para nosotros a lo mejor puede decir, pues sí, Él tuvo que morir, es natural, porque Él tuvo que pagar el precio por nosotros. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. Para estos 12 hombres, para esos apóstoles, fue un choque. Fue algo que no podían creerlo. A ver, yo entiendo que vas a sufrir, yo entiendo que te quieren matar, Jesús, pues hemos estado ahí cuando te han amenazado, pero ¿cómo que vas a morir? ¿Acaso no dijiste que tú eras el Hijo del Hombre? ¿Acaso no dijiste tú que eras el Hijo del Hombre? ¿Acaso no le dijiste a Pedro, así es, yo soy el Cristo? ¿Cómo es posible que vas a morir? Déjenme decirles una cosa, hermanos. El título Hijo del Hombre no solamente habla de la humanidad de Cristo, que sí habla de la humanidad de Cristo, pero no solamente habla de la humanidad de Cristo. El título que era dado al Mesías de Hijo del Hombre era un título que el ungido de Dios tenía para manifestar que Él iba a gobernar, que Él iba a juzgar con poder y autoridad, escucha, por la eternidad. Era un título que hablaba de eternidad, poder, dominio. Vayan conmigo a Daniel, capítulo 13, verso 14. Y vamos a entender un poco por qué esta idea de la muerte de Jesús chocó en las mentes de los apóstoles. Daniel 7, verso 13 y 14. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Vean lo que dice. Vean lo que dice Daniel. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, aquí está hablando Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como, permítame tantito, venía uno como un hijo de hombre. Ahora, aquí hay algo curioso, solamente una observación. ¿Por qué dice como un hijo del hombre? Esto lo aprendí de Alejandro la semana pasada. Así que cuando estaba hablando sobre Melquisedec, pero yo se lo voy a adelantar. ¿Por qué dice cómo? Porque Jesucristo no había venido. Entonces aquí no se sabía quién era el Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento ya el Hijo del Hombre apunta a quién, ya a Cristo. Pues en el Antiguo, ¿cómo un Hijo del Hombre? Porque no había venido Cristo. Entonces, por eso así lo dicen. Pero bueno, Alejandro se lo puede explicar mucho mejor que yo. Aquí vamos a seguir adelante. Venía como un Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vean lo que dice el verso 14 del Hijo del Hombre. Y fue dado a quien al Hijo del Hombre, y fue dado dominio, gloria
y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvieran. Ahora escucha, su dominio es dominio, ¿qué? Eterno. Y todavía dice, y nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Así los judíos en tiempo de Jesús, así los apóstoles veían al Mesías. ¿Cómo lo veían? Como un campeón en toda la extensión de la palabra. Alguien que nunca iba a conocer la derrota, alguien que iba a pelear, iba a vencer, alguien que se iba a establecer en el trono de David y que iba a gobernar, no solamente Canaán, no solamente a los judíos esparcidos, sino a todas las naciones. Un Señor justo, misericordioso, pero guerrero. Un campeón, como lo dije. Todos los judíos así veían al Mesías. Entonces, aquí viene una cosa. ¿Se acuerdan por qué siempre nosotros les decimos que tenemos que interpretar correctamente los pasajes de la Biblia? Tenemos que invertir tiempo en ver el contexto, el texto anterior, el texto posterior, ver todo el contexto del libro, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, a la luz de la palabra, ver palabras. ¿Por qué siempre les decimos esto? Porque podemos caer en el error de los judíos en tiempo de Jesús. Los judíos en tiempo de Jesús solamente se quedaban con estos pasajes. Va a venir un campeón. Va a venir alguien que va a echar afuera el imperio romano y que ahora sí todos nuestros enemigos se van a poner bajo sus pies y vamos a gobernar. Pero ¿qué pasaba con los versículos donde hablaban del sufrimiento del Mesías? Escucha, los ignoraban. Esa es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque estás interpretando la Biblia conforme a lo que tú crees y no conforme a lo que dice. Ellos ignoraban pasajes centrales donde decía que el Mesías iba a sufrir. Ya lo vimos, Salmo 22, y ahora vamos a ver Isaías 53, verso 1 al 9. Yo sé que está un poco largo, pero es interesante que lo veamos. ¿Por qué? Porque nos hablan del sufrimiento que el Mesías iba a tener que pasar y también la muerte que iba a tener que pasar el Mesías. Por eso es importante estudiar todo el consejo de la palabra de Dios, para que no caigamos en estos errores. Jesucristo les dice, yo voy a morir, yo soy el Cristo, yo voy a morir. Y los apóstoles, ¿cómo? Si toda mi vida me enseñaron que el Mesías no iba a morir. ¿Cómo? Si toda mi vida me enseñaron que el Mesías iba a venir como campeón para sentarse en el trono y triunfar por la eternidad. Y Jesús dice, pues te enseñaron mal, te enseñaron mal. Yo te voy a enseñar la correcta interpretación, dice Jesús a sus discípulos. Vayan conmigo Isaías 53, 1 al 9. De hecho, leí comentaristas que dicen que la mentalidad de los judíos en tiempo de los apóstoles era que iban a haber dos Mesías. Un Mesías campeón y un Mesías sufriente. Obviamente Jesús con sus palabras dice, no es que haya dos, es que yo soy los dos. Pero ¿cómo vas a padecer? Y vas a triunfar. Ahorita vamos a ver eso, pero vamos a ver los padecimientos de Jesús. Vean lo que dice Isaías 53, 1 al 9. Vean lo que dice. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, aquí ya empezamos, de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le desechemos. Aquí hay dos posturas, que el Mesías no iba a ser guapo, una postura, otra, que lo iban a desechar como ya lo vimos, ¿no? Iban a ver a Jesús y lo iban a menospreciar. Sin atractivo te vemos, te menospreciamos, tú no puedes ser el Mesías, Jesús. Vean, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de ¿qué? Dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto, y como que y como que escondimos de él nuestro rostro, fue que menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Siguiente, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Escucha, aquí ya habla de su muerte, por si no había quedado claro de la herida. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, o sea, murió, fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido de muerte. Y se dispuso con los impíos su sepultura, ya está muerto, mas con los ricos fue su muerte. Aquí vuelve a repetir la idea, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53 ya hablaba no solamente de los padecimientos físicos que el Mesías iba a experimentar, sino también de la muerte que el Mesías tenía que pasar. No era nada nuevo para ellos, aparentemente, pero su mala interpretación de la palabra de Dios no les dejaba ver que el Mesías tenía que padecer todo esto. Ahora, lo que los maestros de la ley tenían que haber sabido, pero ignoraban, nuestro Jesucristo se lo presentó a los apóstoles sin tapujos. Él les iba a decir la realidad inminente. El Mesías tenía que morir. Y así lo dejan ver los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a ver rápidamente estos versículos para que vean cómo ahora el Nuevo Testamento ya nos muestra la muerte del Mesías. Véanlo, ya están aquí en la pantalla, se los digo rápidamente. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? El madero, perdón, pero tú no eras crucificado para pasar un buen rato, tú eras crucificado para morir. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste, ¿qué? Sanados. Ahora, Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz, la misma idea de Primera de Pedro. Ahora, simplemente estas palabras, Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, salud, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, ya lo vimos. Solamente hemos visto dos versos, Salmo 22 y Isaías 53. Así es, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir y era necesario que Él muriera. Y esto era lo que les estaba enseñando como nueva enseñanza a los discípulos. Pero la enseñanza no solamente se queda en su muerte, de que iba a ser, de que iba a padecer grandemente, físico y emocionalmente, que lo iban a odiar, que lo iban a desechar y que iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo también les da unas palabras de aliento a los apóstoles. Vean lo que dice Marcos capítulo 8, verso 31. Dice así la palabra de Dios. Desde el principio vamos a leer para terminar con el verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Y la última idea, y resucitar después de 3 días. Después, hermanos, de los padecimientos del Hijo del Hombre, el Mesías, Jesús el Cristo, se iba a levantar de la tumba con poder, gloria y autoridad. ¿Para qué? Para manifestar que Él había cumplido perfectamente todos los designios del Padre. Tan solo vamos a Mateo 28, 5 al 7 y veamos qué es lo que dice sobre la resurrección de nuestro Cristo. Mateo 28, 5 al 7. Aquí están unos testimonios fieles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿No está aquí? Pues, ¿a qué? Resucitado, como dijo. Y ya lo vimos, Marcos 8:31. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos.
No, que no les haya dicho esto a las mujeres, porque luego fueron con los apóstoles. ¿Qué creen? De hecho, un predicador escuché que dijo que fue muy sabio de parte de Dios decirle esto a las mujeres, porque un hombre a lo mejor iba a buscar a ver si es cierto, pero las mujeres rápido, así, repartiendo la noticia santa, por supuesto, no otra palabra, repartiendo la noticia santa. Por eso las mujeres, si tú quieres que algo se esparza en la iglesia, díselo a una hermana, ¿qué cree? Pasó esto, aquello. Ah, claro, ¿cómo no, pastor? Mire, yo le ayudo a que todos se enteren. Gracias, hermana, yo sé que puedo contar con usted. Así funciona, así funciona. Está aquí, bíblicamente, ¿no? Ahora, vayan a 1 Corintios, capítulo 15, verso 4. Vean lo que dice sobre la resurrección del Señor. Y que fue sepultado, escucha, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está. Nuestro Señor Jesucristo tenía que resucitar. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora, ustedes me dirán, bueno, Sergio, en Daniel capítulo 7 se ve a Cristo como un campeón, se ve al Mesías como un campeón. ¿Cuándo se ve reflejado la victoria del Mesías? En la resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ahí se ve reflejado su victoria. Pero vean estos pasajes que nos hablan que después de la muerte, en la resurrección, nuestro Señor Jesucristo ahora sí iba a gobernar con poder y autoridad. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Y esto está después de lo que ya leímos, de la muerte del Mesías. Ahora vean lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Por lo cual Dios, porque murió, se entregó él, Cristo, por lo cual Dios también, ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se, ¿qué? Doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Escucha, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Después de su muerte, después de los padecimientos, viene la resurrección y viene la victoria del Mesías. Ahora, vean, Isaías 53, 10 al 12, ahí también habla de la victoria después de la muerte y después de la resurrección. Isaías 53, 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá que linaje vivirá por largos días eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Después de la muerte viene la recompensa al Mesías. Ahora, nosotros ya lo vimos, ya lo estudiamos. ¿Qué pensaron los discípulos después de que el Señor les dijo, voy a sufrir, voy a ser desechado, voy a morir y voy a resucitar? Como nos pasa mucho de nosotros, nada más nos quedamos con lo que más nos conviene, con lo que más nos impacta. Los discípulos se olvidaron de esta parte, voy a resucitar, solamente se quedaron, voy a morir. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Por lo siguiente, vean lo que dice. Ya estamos en el punto número 2 del bosquejo. Marcos, capítulo 8, verso 32, vean lo que dice. Y por esto sabemos que solamente se quedaron con las primeras partes y se olvidaron que iba a resucitar nuestro Señor al tercer día. ¿Por qué? Porque dice el verso 32, Marcos capítulo 8, 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. A ver, esto les decía claramente la primera frase, ¿cierto? A este punto, el misterio que había sido tan celosamente guardado por el Mesías, ahora les estaba diciendo a sus discípulos, va a pasar así, así, así conmigo, y voy a resucitar al tercer día. ¿Cómo hablaba antes? ¿Acaso anteriormente no le había dicho a sus opositores, destruiré este templo y a los 3 días lo levantaré? Habló encubiertamente. ¿O acaso no les decía, no les daré una señal más que la de Jonás? Hablaba encubiertamente. Pero ahora, ¿qué les estaba diciendo? Voy a padecer, voy a ser desechado y voy a morir y voy a resucitar. Ya les hablaba claramente.
Ya le decía exactamente lo que iba a ocurrir. Pero bueno, entonces, dice las Escrituras, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirle. Pedro no estaba nada contento con lo que estaba escuchando, hermanos, ¿eh? Nada contento. ¿Por qué? Porque cuando Jesús terminó de hablar, dijo, Jesús, ¿me permites tantito aparte? Lo apartó un poco de los apóstoles, de los otros 11, y comenzó, repito la palabra, a reconvenirle. Esta palabra en el griego es la palabra epitimao. Epitimao. Escucha lo que quiere decir. Y esta palabra significa reprender, reprobar, ordenar, mandar, exigir severamente. O sea, con la idea de que amonestar o advertir con fuerza, como expresar una fuerte reprobación. O sea, Pedro no le estaba hablando tranquilamente a Jesús. Prácticamente Pedro estaba regañando a Jesús. Le estaba exigiendo, escucha, que cambiara de planes. Le estaba ordenando a su maestro que no le convenía tomar ese camino y que olvidara esa idea de qué, de padecer y de morir. Hay comentaristas que dicen que Pedro muy quietamente le sugirió al Mesías, haz esto, haz aquello, pero la palabra, por eso es importante muchas veces estudiar la palabra nos dice otra cosa, nos dice que lo amonestó con fuerza, le reclamó a Jesús. Ahora, déjenme decirles una cosa, Cristo, como a todos nosotros, a sus discípulos, les tenía mucha paciencia, mucha paciencia. Les permitió opinar, les permitía hacer cosas, pero Jesús le puso límites aquí a Pedro. Pedro aquí se pasó de la raya, por la palabra que vemos de reconvenirle, que él ya lo estaba amonestando fuertemente. Aquí, Pedro le estaba diciendo a su maestro, no hagas eso, esto no te conviene, duramente y fríamente. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no luego somos como Pedro, pasándonos de la raya con nuestro Señor? A lo mejor sí, porque nuestro Señor nos lo permite. Ya le tenemos por la oración, por la convivencia con nuestro Dios, por el agradecimiento, por el amor, como ustedes quieran, las circunstancias que estén pasando en sus vidas. Ya le tienen tanta confianza a nuestro Dios que en ocasiones ustedes, Señor, ¿puedo hablar contigo tantito aparte? Aparentemente tú llegas solo al trono de la gracia y le empiezas a decir a tu Dios, Señor, ¿sabes qué? Los planes que tú tienes para mí, yo no los veo agradables. No me gusta lo que estás haciendo en mi vida. No me gusta lo que tú me estás ordenando que yo haga. Cambia de parecer, porque yo no quiero cambiar. Yo quiero seguir manteniendo esto y esto. Cambia tú, Dios. Haz que todo funcione para mí. Eso le estaba diciendo Pedro a Jesús. No me conviene tu plan, Jesús. No me conviene que mueras porque en mi idea el Cristo siempre tiene que ser un campeón. Cambia tú de plan. Yo aquí te espero. Eso es lo que muchas veces tú haces con Dios. Y hermano, perdóname, pero las cosas no funcionan así con el Señor, ¿eh? Las cosas no funcionan así. Yo quiero que tú recuerdes una cosa, hermano. No olvides tu lugar en la mesa. No olvides tu lugar en la mesa. Y a lo mejor tú puedes decir, sí, yo nunca olvido mi lugar en la mesa. Yo soy un hijo de Dios, soy adoptado, claro, nunca lo olvido. Pero escúchame, no solamente eres adoptado, fuiste esclavo del pecado y ahora fuiste rescatado en él. Tú fuiste, sí, rescatado por amor, pero nunca se te olvide que tú no eres un hijo de sangre, por así decirlo. Eres adoptado por mera gracia, hermano, por mera gracia. Tú no tienes el derecho de contender contra Dios, ni decirle qué camino te conviene más a ti, porque se amoldan más a tus planes. Hermano, tú solamente tienes una simple función en la casa de Dios. Una simple función en la casa de Dios. Y no es dar tu opinión, perdón. No es dar tu opinión. Tu única función, hermanos, en los planes soberanos de Dios en tu vida, es que tú te amoldes esos planes soberanos, reconozcas que el Señor, que es tu Padre, también es tu dueño, Yahvé, y serle obediente a lo que Él tiene designado para ti, revelado en su santa palabra, y en tu diario caminar en santidad, nada más. Tú no tienes el derecho como Pedro de decirle, Señor, tus planes no me convienen, cambia tú tus planes. No tienes ningún derecho. Nunca tienes que olvidar tu lugar en la mesa. Hijo amado, sí, pero adoptado a precio de sangre.
también. Por eso cuando llegues con nuestro Padre, sí, dile si quieres papito, dile si quieres como te diriges en cariño con el Señor, pero siempre con la reverencia que es porque estás enfrente de aquel que te compró. Señor, Padre. Y bueno, y si le vas a pedir algo, que a lo mejor tú estás viendo que en la carne pues te duele, recuerda, siempre dirigirte correctamente a Él. Señor, yo te ruego, te pido, ¿podrías cambiar esto? ¿Podrías que yo no pasara esto, aquello? Te lo suplico, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Humildemente, tranquilamente. No como Pedro diciéndole a Jesús, oye, y que empezarle a regañar, claro que no. Ahora, yo quiero darte algunos ejemplos de cómo muchas veces nosotros queremos hacer que Dios haga nuestra voluntad. Simplemente unos 3 ejemplos muy comunes. ¿Necesito dinero? Claro, a lo mejor necesitas dinero. Entonces, te ofrece la empresa, como sabe tu situación, o tú mismo lo pides, un aumento, algo, te ofrece trabajar los domingos y tú, por querer ganar más dinero, faltas a la iglesia, ya no cumples en tu casa, o dejas de dar ofrendas. Ahí estás haciendo tu voluntad antes que la voluntad de Dios. De eso se trata, no hacer tu voluntad, sino moldarte tú a los planes de Dios. Dios no quiere que descuides tu casa, Dios no quiere que dejes de faltar a la iglesia y Dios no quiere que dejes de ofrendar. Otro, ¿quieres tener novio o novia? Aquí los solteros, ¿no? Perfecto. Pero no hay cristianos en mi iglesia de mi edad con lo cual quiera formalizar. Entonces voy a evangelizar para que el Señor tenga misericordia de mí. ¿Qué crees? Te estás saltando los pasos del Señor. Te estás saltando los pasos del Señor. Porque tú no tienes que evangelizar, tú no tienes evangelizar, tú no tienes la potestad de cambiar nada. Tú no puedes cambiar un alma. Tú no puedes hacer nada. Entonces, no se trata de acelerar los planes del Señor, se trata de ¿qué? De esperar la voluntad del Señor, orar pacientemente al Señor para que traiga, en mi caso, hombre, una mujer, en tu caso, mujer, un hombre a tu vida, nuestra pareja conforme al Señor. Y si ya tienes a alguien, cásate, así de simple. Bueno, cristiano, ¿no? Obviamente tienes un inconverso, no, déjalo, por supuesto. Tienes un inconverso, una inconversa, déjala. Pero si es cristiano, tú eres cristiano, perfecto, cásense, así de simple. Ahora, dice la Biblia, me tengo que sujetar a mis autoridades, ya sea en el trabajo, ya sea en el gobierno. Pero como mi autoridad es inconversa, ¿qué creen? Pues ¿por qué le voy a hacer caso a un inconverso que no conoce la palabra de Dios? Lo desobedezco. Eso no dice la Biblia, perdóname. La Biblia dice claramente en Romanos que tenemos que someternos ¿a quién? A nuestras autoridades. Siempre y cuando nuestras autoridades no nos hagan pecar, nos tenemos que sujetar. ¿Por qué? Porque esos son los planes de Dios para tu vida, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y recuerda, si ya está escrito en la Santa Palabra, tú no puedes cambiar ni una coma, ni una tilde, ni una palabra. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. En este caso, ¿qué tenía que haber hecho Pedro? Señor, ¿esos son tus planes? Sí. Obedezco, obedezco. Me duele perderte, porque habían ignorado que iba a resucitar. Me duele perderte, pero yo me sujeto a ti. Me duele no cumplir mis sueños, me duele no cumplir mi pecado, pero yo me voy a someter a ti, Señor. Me duele a lo mejor no ganar tanto dinero, pero me voy a sujetar a ti. Me duele hacerle caso a este inconverso, pero me voy a sujetar a ti. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Bueno, aquí los casados. Me duele la actitud que mi esposo y mi esposa están tomando, aunque me esfuerce, pero yo me voy a seguir esforzando en tu nombre, Señor, porque eso es lo que tú mandas en mi matrimonio. Así de simple. No manda que el otro se esfuerce, manda que ¿qué? A que tú te esfuerces. ¿Me escuchas? Casi no lo hago, repite después de mí. Yo me tengo que esforzar. Dilo, Ángela. Yo me tengo que esforzar en mi matrimonio, claro. Eso tienes que hacer. Pero bueno, ¿por qué tú te sujetas a los planes de Dios? ¿Por qué tú, a ver, qué te puede motivar a sujetarte a los planes de Dios? Que muchas veces no estás de acuerdo en ellos. Vayan a Romanos 8:28, exacto. Vayan a Romanos 8:28.
No solamente su voluntad es buena, agradable y perfecta, hermanos. Mira, Él te ama. Por eso te tienes que sujetar a Él, porque Él te ama. Romanos 8:28, ese no la voy a pasar aquí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, escucha, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si eres llamado es porque eres amado. Todo lo que ocurre en tu vida te ayuda a tu bien. Pero tú tienes que sujetarte a tu Dios para que todo ocurra a tu bien, a tu vida. Porque Él te ama, porque Él es bueno, agradable y perfecto en su voluntad. Así de simple. Entonces no seas como Pedro y trates de hacer tu voluntad en la voluntad de Dios, hermano. Tu voluntad no cuenta. Tu voluntad no cuenta. Solamente cuenta seguir los caminos del soberano Dios. Ahora, yo te quiero evitar algo, hermanos, con diciéndote esto. Te quiero evitar que Dios te reprenda. Quiero evitarte que el Señor te castigue por querer ser una oveja que se salte redil. Quiero evitar que el Señor te quiebre una pierna o te quiebre las piernas para atraerte y después curarte. Evítate todo eso. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el Señor reprendió a Pedro y te puede reprender a ti por no hacer su voluntad. Vayan conmigo a Marcos capítulo 8, verso 33. Bueno, con todo respeto, ¿nuestro Señor iba a dejar gritarse por su alumno? Pues no, obviamente no. El Dios Todopoderoso, por mucho que te ame, ¿va a dejar que le faltes al respeto? ¿El 3 veces santo? Pues no. Obviamente no va a dejar eso. Ahora vean, ya estamos en el punto número 3 del bosquejo. Jesús coloca nuestra mirada en la eternidad, pero estamos en Marcos capítulo 8, verso 33. Aquí les pido que me regalen unos pocos minutos más de su tiempo para terminar toda la idea. Vean lo que dice el verso 33. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió ¿a quién? A Pedro. Reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de quién, de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, acá hay algo muy interesante en la primera parte. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, de aquí a acá, hay algo muy interesante. ¿Por qué se volteó a ver a los discípulos? Si Pedro fue el que le estaba, pues, como corrigiendo a Jesús. Si Pedro lo estaba corrigiendo a Jesús personalmente, ¿por qué voltea a ver a los discípulos? ¿Y por qué lo reprende en frente de los discípulos? Ellos no tenían que enterarse de la reprensión de Pedro. Él tenía que nada más que haber reprendido a Pedro. Ahora, yo les voy a decir la razón. Probablemente. Pedro es considerado como el vocero de los 12 apóstoles, ¿cierto? Muchas veces los 12 apóstoles pensaban algo, porque ellos hablaban entre ellos y esperaban calladitos a que el Pedro, el impetuoso, hablara para regar toda la sopa. Es como la labor que luego yo tengo en la casa. Yo hablo con mis hermanos y de repente saben que yo voy a hablar, entonces esperan para que yo reciba pues, los trancazos de que hablo, ¿no? Pero entonces, yo me imagino así, de que están esperando, de que dicen, yo también quiero regañar a Jesús. Así estaban todos, pero seguro Pedro va a hablar. Y nada más estaban viendo a Pedro, y Pedro pues como le hervía la sangre, Jesús, ven, quiero hablar contigo, y empieza a regañar a Pedro. Obviamente Jesús sabía lo que estaban pensando sus discípulos, entonces cuando los volteé a ver diciendo, ustedes también pensaron lo mismo, ustedes también querían regañarme, pero me dejaron que Pedro lo hiciera primero. Entonces por eso reprende a Pedro enfrente de todos, para que todos escucharan y todos entendieran que lo que estaba diciendo Pedro estaba fuera de lugar y que ellos también cesaran de pensar así, de querer reprender a Dios en sus planes, corregir a Dios. ¿Qué es eso? Entonces nuestro Señor Jesucristo reprende públicamente a Pedro, que también era una reprimenda para todos los demás y que les dice, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso no vimos en los versículos anteriores a este que Pedro le había dicho a Jesús que tú eras el Cristo? ¿Acaso Jesús no le había dicho a Pedro, tú tendrás la llave del reino de los cielos y tú abrirás y cerrarás estas puertas de la salvación? Ahora, no es que Pedro tendría realmente, como piensan los católicos, las llaves físicas del reino de los cielos. Claro que no. Sino que, al igual que todos los creyentes, simplemente nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, porque tú me confesaste
a mí, que yo era el Cristo, que te reveló mi Padre, por supuesto, Pedro, tú vas a tener el privilegio que todos mis hijos van a tener, que por medio de la predicación de la palabra de Dios, tú puedes abrir la salvación a las personas, o al no hablarles de mí, le vas a cerrar el reino de los cielos a estas personas. Eso era todo. Pero en aquel entonces, de acuerdo con Mateo, Jesucristo había hablado bien de Pedro, pero ahora le está diciendo Satanás. Y quiero que se nos quite la idea de que Satanás, como pasó con Judas, con él sí pasó, Satanás poseyó a Pedro y por eso Jesús le estaba diciendo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque estaba poseso. Y con estas palabras lo estaba liberando. Claro que no ocurrió así. Más que nada lo que estaba ocurriendo aquí era dos posturas. Primera postura era que con estas palabras que le estaba diciendo, quítate delante de mí, Satanás, quiero que entendamos que esta frase, quítate delante de mí, también se puede traducir, ponte detrás de mí, Satanás. Entonces, entendiendo esto, ponte detrás de mí, Satanás, le está diciendo a Pedro que él era un estorbo para sus designios. Pedro, me estás estorbando en mi camino. Hazte un lado, ponte detrás de mí, que yo necesito seguir adelante. ¿Por qué? Porque no hago mi voluntad. ¿Qué crees, Pedro? Hago la voluntad de mi Padre. Vean lo que dice Juan capítulo 6, verso 38. Juan capítulo 6, verso 38, yo lo leo, vean lo que dice, pero he descendido del cielo, no, ¿para qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, del que me envió, o sea, del Padre. Hechos 2:23, después Pedro lo termina entendiendo y lo termina confesando, a este entregado, Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipación, conocimiento de quién, de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Él venía a hacer la voluntad de quién, del Padre, quien desde antemano ya tenía todos estos planes eternos. Por eso, fíjense algo muy interesante. Pedro le estaba haciendo de tropiezo como Satanás le fue en el desierto a Jesús. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto? Olvídate de los planes eternos de Dios y céntrate en lo que yo te puedo ofrecer. Una vida cómoda, una vida fácil, una vida ignorando la voluntad de Dios, pero con felicidad. Pedro le estaba diciendo exactamente lo mismo a Jesús. No hagas caso a lo que el Padre tiene previsto para ti. Jesús, olvida tus planes y mejor quédate cómodamente con nosotros. Es exactamente lo mismo lo que Satanás y Pedro le estaba ofreciendo a Jesús. Por eso Jesús le tuvo que decir, hasta un lado, me eres estorbo. ¿Por qué? Porque por tus palabras te pareciste a Satanás. Al querer hacer tu voluntad en mí, te estás pareciendo a Satanás. Al querer que yo mueva mis planes eternos para hacer tu voluntad, nos estamos pareciendo a Satanás. La otra postura por estas palabras de ponte detrás de mí o quítate delante de mí, Satanás, la otra postura es de que le estaba diciendo Dios a Pedro, Cristo le estaba diciendo a Pedro, abandona tus deseos, abandona todo esto que tienes en tu corazón y sígueme. Ponte detrás de mí como mi discípulo. Quita esas ideas de querer hacer tu voluntad y sígueme. Yo voy enfrente, tú sígueme delante, como lo hiciste hace tiempo. Cuando Pedro fue llamado, ¿qué es lo que pasó en su vida? Ahora aquí sí vayan a Marcos 1, 16 al 18. Recuerden, en el original está diciendo, ponte detrás de mí. ¿Cuál fue el ánimo de Pedro cuando Jesucristo lo llamó para el ministerio? Marcos 1, 16 al 18. Vean lo que dice, Marcos 1, 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a su hermano Andrés, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, o sea, estaban trabajando. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que 6 pescadores de hombres. ¿Y qué pasó después? Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Cuál fue la actitud de Pedro cuando conoció, no conoció a Jesús, sino cuando Jesús le llamó a su ministerio? Lo dejaron todo, aceptaron su voluntad. Señor,
si para seguir tu voluntad, el caso específico de Pedro, no estoy diciendo de ti, no estoy aquí ocupando de Pedro, el caso específico de Pedro, si ya me llamaste y tengo que dejar mi trabajo para seguirte a ti, Jesús, yo, Pedro, lo dejo y te sigo, a ti, únicamente a ti. Pedro fue obediente, pero aquí, ¿qué estaba haciendo? Ya no estaba siendo obediente, ahora quería que sus planes estuvieran por encima de los planes de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No parecernos a Pedro en ese sentido. Acuérdate cuando tú fuiste llamado por Jesús. ¿Acaso cuando tú fuiste llamado por Jesús no estabas preocupado en que Dios cambiara tu vida? ¿No estabas preocupado en que si tenías que sufrir o no? Simplemente estabas feliz por lo que Cristo había hecho por ti y dejaste todo para seguirlo a Él. Y hoy en día eres como un Pedro, exigiéndole cosas a Jesús, exigiendo que Él cambie sus planes para que para que Él se muelde a tu voluntad, cuando no tiene que ser así. Quizás como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis olvidaste tu primer amor, no lo sé. Antes eras tan presto, tan rápido, Señor, ¿qué quieres que haga? No me importan las consecuencias y hoy, si no me conviene, no lo hago. Si no me deja ganancias, no lo hago. Si no se amolda la vida perfecta que yo tengo y mi pecaminosidad, no hago lo que tú digas, Señor. Cambia tú, no voy a cambiar yo. No tiene que ser así. Tenemos que colocarnos detrás del Maestro y decirle, yo te sigo porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no encontraré otro gozo más que contigo. Señor, tú camina. Por favor, permíteme a mí seguirte como el día de mi conversión. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí seguimos en la última parte de Marcos capítulo 8, verso 33. Marcos capítulo 8, verso 33. Y en esta última parte, hermanos, Jesucristo nos dice, o más bien también le dice a los apóstoles, la razón por la cual Pedro cayó en este pecado, en querer que Dios hiciera su voluntad. Y también al mismo tiempo nos damos cuenta que nos da a nosotros, la audiencia actual, el remedio para no caer en este pecado, querer nosotros que Dios haga nuestra voluntad. Vean lo que dice la última parte, Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. Escucha, porque esta es la razón por la cual Pedro se atrevió a amonestar a su Señor, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta es la gran razón por la cual Pedro pecó. Pedro, a causa de su pecado, desvió la mirada de Dios, la colocó en las cosas terrenales y por eso quería que Dios hiciera su voluntad. Recordemos rápidamente cómo el judío de aquel entonces veía al Mesías, como el campeón, cómo Pedro quería seguir viendo al Mesías, como el campeón que no iba a morir. Dios, tú no te amoldas a mis caminos. Humanamente hablando, yo veo, Pedro, que esto es lo que más te conviene para tu ministerio. Maestro, cambia tú tus planes. Apartó la vista de Cristo en su voluntad revelada y colocó su mirada ¿en qué? En las cosas de este mundo. ¿Tú por qué quieres que Dios haga tu voluntad? ¿Tú por qué muchas veces, aunque no lo creas, reprendes a Dios con tu actitud, con tu oración? Porque pones la mirada en las cosas de este mundo. Así de fácil, nada más. ¿Cuál es el remedio de esto? Pues dejar de mirar a este mundo y comenzar a ver a Dios. Señor, mis ojos se sienten tentados a ver esto, y por lo tanto mi pecaminosidad está tentada a exigirte que me des esto que es pecado. Pero ayúdame a ya no volver a ver esto y poner mis ojos ¿en quién? En ti, autor y consumador ¿de quién? De la vida. Entonces, yo te quiero dar algunos puntos que son los remedios para que tu mirada así siempre siga colocada en Cristo Jesús. Algunos puntos pueden ser, hermano, esfuérzate en hacer la voluntad revelada de la Biblia. Esfuérzate en hacer su voluntad revelada, que eso es lo que Dios quiere que hagas. Así, si tu mirada está en la Biblia, tu mirada automáticamente está puesta en Cristo. Automáticamente. 2. Niégate a ti mismo. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Niégate a ti mismo. ¿Esto qué implica? Que a pesar de que algo, como ya lo dije, te guste y es pecaminoso,
Niégate a ti mismo, déjalo y busca la voluntad de Dios. Búscala, búscala. Niégate, el camino del cristiano es de negación constante. Yo no quiero salir a evangelizar porque me dan miedo. Niégate a ti mismo y sale a evangelizar. Yo no quiero obedecer a mis padres. Niégate a ti mismo. Obedece a tus padres. Bueno, hijos mayores. Tengo cosas en la casa. Tengo un dinerito juntado. Yo no quiero honrar económicamente a mis padres. Porque quién sabe qué va a pasar en 3 años. Bueno, no honra a tus padres económicamente, es lo que manda la palabra de Dios. Y así con cada pecado que venga a nuestras vidas. Tercero, sigue incondicionalmente a Jesús. No le pongas peros cuando Él te manda a hacer una cosa. Vuelvo a lo mismo y me gusta este chiste, que muchas veces para ustedes a lo mejor, muchos de nosotros no es chiste. No es que Dios te mande audiblemente a que hagas algo, es que cada vez que leas algo en la Biblia es que Dios te lo está mandando que hagas. Obviamente, respetando el texto, el contexto, ¿no? Síguelo incondicionalmente cuando Él te diga algo, cuando Él te revele en su palabra su voluntad. Y escucha, por último, esto te ayudará a nunca dejar de mirar a Cristo. Busca siempre la gloria de Dios, aún sobre tu propia gloria. Busca siempre la gloria de Dios, aún sobre tu propia gloria. ¿Qué me va a convenir? ¿Que yo sea exaltado? Vuelve a lo mismo, imita a Juan el Bautista. Tú hazte chiquito para que Él sea grande en tu vida. Tú deja tus cosas terrenales, pequeñas, pecaminosas, y empieza a hacer las cosas de Dios para que Él sea exaltado en todos los que te rodean. Y vuelvo a lo mismo, el Señor es bueno. Mientras tú te hagas más chiquito, Dios va a ser más exaltado y ahí Dios te va a exaltar a ti. No con lo que quieras, porque muchas veces lo que tú quieres es pecaminoso, pero con lo que Él sepa que es bueno, agradable y perfecto ante su voluntad. Ahí está. Ahí está. Hermanos, permítame terminar de la siguiente manera. Los planes de Dios son santos, son perfectos, son inquebrantables. Siempre van a ser así. Lo que Pedro trató de hacer es atentar contra la misma voluntad de Dios, un pecado grave. No seas como Pedro, hermanos. No seas como Pedro. No quieras que Dios haga tu voluntad. No le exijas a Dios que haga tu voluntad. Porque lo peor que te puede pasar es que Dios haga tu voluntad que haga tu voluntad en tu vida. ¿Por qué? Porque ¿a poco no ha ocurrido así? Cuando Dios te permite hacer lo que tú quieres pecaminosamente, luego andamos llorando, luego andamos sufriendo por mucho tiempo. Entonces permite ser moldeado a la voluntad de Dios. Y di, Padre, me someto a ti. Ayúdame a someterme a ti. Y que tu nombre sea glorificado por la eternidad. Dios les bendiga, hermanos.